Pues estamos aquí en un nuevo programa de El Ulular del Búho. Pues estamos aquí en la segunda huelga que estalla en los sindicatos universitarios en este año, como causa, o más bien como consecuencia de la ineptitud, de la intransigencia, de la falta de oficio de los funcionarios universitarios, de los altos funcionarios, ¿no?, de rectoría y todo el séquito que está alrededor de Nacamarena, que pues fracasaron como funcionarios en las negociaciones ante el STEUS y vuelven a fracasar ahora en las negociaciones con el STAUS, el Sindicato de Académicos. Entonces está mostrándose que está la Universidad de Sonora en malas manos, ¿no? O sea, necesita urgentemente un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Si no, quién sabe en qué vamos a terminar. Cada vez, cada rectoría parece ser que pues se heredan el mismo grupo, se hereda el mando, se heredan los funcionarios, los que salen deciden quiénes quedan y pues como que cada vez las decisiones van siendo peores, ¿no? Y pues aquí ya llega a un extremo en que los funcionarios cobrizos, bien llamados cobrizos, pues como que terminan sintiéndose eh, como dueños de la universidad, como si fuera su pequeño reinado y como por derecho divino ellos tuvieran derecho a utilizarlo como botín personal, ¿no? Y todos los demás quieren ver a la gente, a todos los trabajadores como vasallos, ¿no? A ambos sindicatos y a los no sindicalizados también. Yo no dudo que también los estén queriendo ver así, ¿no? O sea, todo para mí, eh, aunque no esté autorizado por la SEP en el presupuesto, y para ellos, pues, lo que el gobierno les quiera imponer, ese gobierno que también ha salido más neoliberal que aquellos que ellos mismos llamaban neoliberales, ¿no? Entonces, pues, esa ineptitud, esa falta de oficio, esa carencia de habilidades que debería de tener la gente que está al frente de una universidad pública como la Universidad de Sonora, esa falta de talento político y de muchos otros tipos, pues ha tenido como consecuencia que así como estalló la huelga del STEUS, de hecho de forma similar ha tenido que estallar la huelga del STAUS, orillados, ¿no?, por esa inepta esos ineptos funcionarios cobrizos, ¿no?, que están exhibiendo lo peor que podrían exhibir, ¿no?, en estos momentos que ameritarían tener gente de más nivel al frente de la institución, gente con talento, de lo que evidentemente ellos carecen y han carecido las rectorías también inmediatas anteriores, ¿no? Así que, pues lamentable la situación, ¿no?, de la universidad y también lamentable los cómplices que han encontrado en los consejeros universitarios. Eso no hay que dejarlo de lado. No es nada más rectoría y su séquito cobrizo. Es también los consejeros universitarios que les han dado manos libres para lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y esos son muchos de ellos profesores sindicalizados, incluso, ¿no? Académicos sindicalizados al STAUS, que el STAUS ya dijo en algún momento, vamos a ver si debería de hacerse valer cuando termine este conflicto, que pues se deberían de tomar medidas de la parte del sindicato hacia ellos, ¿no? No es algo que debería de pasar sin consecuencia, al menos por parte del sindicato, ¿no? Eh, y, y cuando decía que pues esta huelga del STAUS estalla de forma similar a la forma del STEUS, es porque en parte la votación tan contundente por la que los universitarios votamos por huelga, en el caso de los sindicalizados del STAUS, casi en proporción de 2-1, fue porque de nuevo utilizaron al mismo juez, de hecho, ¿no?, un Jesús Manuel Ibarra, ¿no?, Carrión, Jesús Manuel Ibarra Carrión. No se olviden de ese nombre porque es el que está siendo cómplice de estas triquiñuelas, ¿no?, de estas mañosadas legales. Este mismo juez que le archivó el, el proceso de huelga al STEUS, pues se lo vuelve a hacer a
al Staus y prácticamente de última hora, ¿no? Entonces, entra este mismo juez, Jesús Manuel Ibarra Carrión, entra en contradicción con la misma decisión que él mismo había hecho, ¿no? Eh, entonces, hay muchas irregularidades ahí, pero pues es la gente que está encargada ahí como juez, pero no es nada más él el responsable. Hay que ver a sus jefes, ¿no? Hacia arriba, incluyendo al gobernador del estado, el presidente del tribunal, el que está arriba de los jueces, eh, porque, bueno, él firma, pero él, uno pensaría que él se manda solo o le dieron la orden de arriba, en los dos casos. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Es una, en la práctica, pues lo que están haciendo es, están queriendo mandar el mensaje de que de hecho no queremos que haya derecho a huelga, ¿no? O sea, este gobierno que decía defender los derechos de las mayorías del ciudadano de pie, pues está resultando más agresivo, más ofensivo, más irrespetuoso de la gente que quiere hacer valer sus derechos, ¿no? Así como a nivel de país, pues nos quieren quitar luego hasta el derecho de criticar a los políticos, avanzando hacia un estado totalitario, pues aquí también estamos viendo que al nivel de los sindicatos están tratando de frenar cualquier derecho que todavía se tenga constitucional y eliminarlo de hecho, ¿no? Con estas triquiñuelas, con estas trampas que evidentemente, si bien está ahí el juez que da la cara y firma, Jesús Manuel Ibarra Carrión, pues están sus jefes, el secretario de gobierno también, ¿no? Que es Adolfo Salazar, y pues el gobernador del estado, ¿no? O sea, todos ellos también, pues ahí hay que tener presente que están involucrados y no hay que eximirlos de responsabilidad y ellos son los cómplices de la burocracia cobriza, ¿no? Que también en una actitud de una especie de locura en donde se creen ellos como dueños del feudo, ven a la Unison como un feudo que es de su propiedad y que se pueden ir heredando entre el mismo grupo, ¿no? Y no quieren salirse de ahí. Aparte hay que recordar que si no ganan, pues arrebatan, recordando pues las anomalías del sistema electrónico eh, con el que supuestamente tuvo la mayoría de la preferencia de Ana Camarena, ¿no? Que eso pues ahí va a quedar esa mancha, esa mancha de ilegitimidad de que no se va a poder quitar la rectora, ¿no? Que recuerden que se hizo una votación electrónica, una auscultación, en donde Dena Camarena, contra todo pronóstico, contra todas las encuestas que se tenían previamente, pues resultó ganadora, ¿no? Pero luego eh, se denunció, se denunciaron irregularidades de ese sistema electrónico de la auscultación y pues ahí queda, ¿no? Pues la nube que pues nos hace a algunos dudar, a otros simplemente confirmar que pues ahí hubo lo que se dice coloquialmente chanchullo, ¿no? Para justificar que el colegio universitario, siempre cómplice de rectoría, en su mayoría, ¿no? Salvo algunos casos, pues pudiera avalar sin mayor problema dejar a Dena Camarena, que pues era pues la selección del grupo que ha estado ya por varios años en la rectoría y que por ahí algunos dicen que sigue obedeciendo como rectora en turno, pues al mismo jefe, que pues se ha sido señalado como que por eso gana más que la misma rectora, ¿no? Pues aquí tenemos en esta situación, Víctor, en huelga otra vez, por la misma ineptitud y actitud de la rectoría y su séquito más cercano, ¿no? Sí, de hecho, todo esto que está sucediendo son una serie de consecuencias, ¿no? De cómo se ha originado a partir de la famosa ley Durazo, ¿no? Ujú. Esa ley democrática que había sustituido a la ley Beltrones, totalmente antidemocrática, vertical,
estilo así como escuela privada, ¿no? Donde todo es vertical, lo que dice el rector, sus funcionarios tienen que obedecerlo, pues, ¿no? O sea, no hay voz, no hay expresiones más que la que diga, pues, el jefe, ¿no? Entonces, esa ley supuestamente se trabajó, ¿no? Incluso gente que ahorita son esbirros de la 4T, anduvieron muy activos, ¿no? Que después se cambiaron a Morena, ¿no? Venían del PRD y a Morena, entonces vieron la oportunidad y pues sacan esta ley, ¿no? Sacan esta ley que de entrada ya habíamos visto que la decisión para la elección de rector o rectora no iba a ser democrática, pues. Iba a quedar pues una comparsa prácticamente al final, y ese famoso colegio universitario pues iba a decidir. El detalle es que se armaron hasta los dientes desde un inicio, tienen la maña, ¿no? Ellos ya saben cómo hacerlo. Ellos sí tienen maestría en hacer ese tipo de cosas. Van a la universidad a pensar, analizar cómo tener el poder y perpetuarse en el poder. Entonces es lógico. Ellos empezaron a reclutar gente, ¿no? Afín, en los distintos órganos colegiados, en los cuales, pues, pues sabían que iba a haber gente que nada más iba a levantar la mano, ¿no? Vergonzosamente esa gente sigue en el sindicato, está en el sindicato. Algunos de ellos hasta los indujeron al sindicato, ¿sí? Se metieron al sindicato recientemente. Entonces son cosas muy incongruentes que existen también en la vida sindical. Ahora, ya armando todo este aparato de consejeros universitarios y en los distintos, las distintas instancias, como prácticamente el que es de la facultad y los departamentales, se armaron hasta los dientes con gente afín, en su mayoría. ¿Para qué? Para que al final la decisión fluyera como tendría que fluir, ¿no? Es por eso que queda de Nacamarena, aparte que pues sabemos que quien estuvo detrás de todo esto desde un inicio fue Burgos, ¿no? Quien, por cierto, es el secretario de Rectoría, ese puesto que no existe, que está bajo la ilegalidad de esta nueva ley, y que aparte, pues, fue quien se aumentó el 132%, ¿no? Entonces, a mí se me figura que cuando sale a dar la cara de Nacamarena es un libreto que le ponen, ¿no? O sea, es como la rectora anterior. Parece que ponen al frente a alguien que nada más les dan un libreto, ¿sí? Para ver qué van a decir, como que pues no fueran autónomos para tomar decisiones, ¿no? Entonces todo eso se armó anteriormente. Entonces todo esto viene armado para que siga lo mismo. Ahora, eso por un lado. Muchos universitarios pensamos, en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta se escucha trillado, ¿no? Tú que le creíste a López Obrador, ¿no? Pero muchos sí pensamos que López Obrador iba a ser una opción diferente en el caso de la universidad, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en el 2012, la última huelga, que fue de 27 días, una de las más largas en los periodos más recientes, ¿verdad? Del Staus, pues estaba prácticamente, me acuerdo, la elección, ¿no? Para presidente, ¿no? En la cual pues ganó Peña Nieto, ¿no? Con todas las irregularidades que hubieron y todo lo demás, ¿no? Pero el punto es que quienes pensamos que López Obrador iba a ser una opción diferente, porque pues, se iba a deshacer de todo este sistema neoliberal, donde todo iba tendiente a privatizar la educación, porque así le hacen, ¿no? Hacen ineficiente un sistema que es público para después decir y pugnar que hay que privatizarlo, ¿no? En este caso iban tendientes a privatizar totalmente y descaradamente la educación. De ahí, pues obviamente pierde López Obrador, pero cuando gana, después, pues muchos pensamos que iba a ser algo diferente, que se iba a acabar el neoliberalismo, pensamos que iban a desaparecer esos famosos topes salariales, y pensamos que López Obrador iba a meterse de lleno, porque eso fue lo que nos dijo, ¿no? En más de una ocasión cuando vino aquí a la universidad, donde pues arrasó con más del 80% de la preferencia universitaria con intención a voto, ¿no? Entonces, pues fue una total decepción, ¿no? ¿Por qué? Porque llega al poder, empieza a hacer recortes a las universidades públicas.
empieza a, digamos, a tomar esa postura de la total transparencia, pero ¿hacia quiénes? Hacia los trabajadores. Este tema del ISR se originó en el sexenio de López Obrador. Está bien, empezaron a auscultar todas las cuestiones de la corrupción que había en todo el sistema tributario en México. Perfecto, pero como siempre, pues, o sea, hubo a quienes no se les tocó, tanto de los empresarios a nivel nacional, como prácticamente a los funcionarios en las universidades, pues que estaban haciendo todo este tipo de triquiñuelas y estaban llenos de corrupción. Entonces, prácticamente dejó ahogar a la universidad pública, ¿no? O sea, no metió la mano para nada. Y eso es de voluntad, no es de jurisdicción, como dijo la presidenta Sheinbaum, quien en la mañanera reciente dijo que esto de la huelga no lo resuelve ella, lo resuelve el gobernador Alfonso Durazo y el subsecretario de Educación Superior. Sabemos que ellos dos no les interesa para nada, ¿sí?, de lo que suceda en la Unison y cómo suceda, a menos que esté en contra de sus intereses. El gobernador Durazo no quiere desorden en su estado. Todo fluye bien, todo el mundo es feliz en esta 4T, en ese paraíso de la 4T que han querido inventar, donde prácticamente hay pues programas clientelares, ¿no?, que al final van a servir para votos, ¿no? Pero no están solucionando nada de lleno. Están invirtiendo millonadas en ciertos proyectos, pero lo básico, que es salud y educación, lo están tirando a la basura. Es un gobierno neoliberal. Entonces, Durazo tiene la fórmula priista neoliberal. Entonces, yo no veo por qué no la iba a aplicar cuando el gobierno federal prácticamente lo que estamos viendo en los hechos, porque el discurso será otra cosa. Estamos viendo los hechos, las mentiras que tiene la presidenta, que dice que ya no hay topes salariales, cuando ahí está evidente, ¿no?, el tope salarial. Estamos viendo la actitud de Durazo, que es la actitud de un Guillermo Padres en el 2012, ¿no?, que teníamos un virrey de gobernador, que no se podía decir nada. Salió el tema hasta de los malnacidos, porque lo que él decía es que nada que alterara su gobierno, ¿verdad? Entonces, hubo una serie de cosas que decías, con esta 4T, cuando después se denominó la 4T, pero con López Obrador, que era la marca ganadora, sí, muchos dijimos, esto, afortunadamente, ya ganando López Obrador, no vamos a tener por qué sufrir topes salariales, decisiones unilaterales, y que el gobierno se muestra de manera displicente, negligente, pero aparte tendenciosa y perversa. Porque, como bien dices, estas decisiones legaloides, tanto que se toman alrededor del STEUS y ahora del STAUS, pues obviamente eso es parte del gobierno. Quien no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver. Pero eso fue orden del gobierno del Estado. No quiere desorden, no quieren huelgas. Esto es inédito, ¿no? Han pasado cosas inéditas. En esta revisión contractual, en esta revisión que hubo, perdón, aquí prácticamente con la negociadora del STAUS, con las autoridades universitarias, han pasado cosas inéditas. O sea, realmente la autoridad universitaria, pues como bien saben y han salido de los medios, el STAUS estuvo siempre dispuesto a negociar. Entonces se practicó la fórmula que han practicado otros rectores, que para empezar no se presentan, porque tienen sus representantes, dicen. Es como si tuvieran a sus lacayos y se les da un libreto de tú ve y diles esto, y alguien maneja los hilos por otro lado. Y aparte dicen, el Estado siempre estuvo dispuesto a decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos instalaciones en las cuales se puede hacer la negociación. Y de repente sale la autoridad y decir, no, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer en un recinto muy pequeño, muy privado, ¿verdad? Y eso pues les conviene. Ahorita pues los que los tienen muy enojados es que hay prácticamente se viralizó la exhibición de los altos sueldos de los funcionarios. Se viralizó el despilfarro que hay en torno al grueso de lo que es todo el personal que es burocrático en la Unison, todo el personal de confianza, pues. Entonces, después de gastar toda esta millonada, invertir esta millonada en esto, a los trabajadores que te están pidiendo prácticamente una parte muy pequeña de todo eso que gastas, ¿por qué no quieres acceder, ¿no?, a negociar con eso? Y es donde salen que el 4%, que la responsabilidad presupuestaria.
El mismo cuento y receta de siempre, eso no va cambiado, pero lo hacen también porque saben que hay un respaldo del gobierno. Entonces, el que no lo quiera ver, pues es porque, no sé, a lo mejor es súper fanático de la 4T, porque a lo mejor todavía sigue pensando que la 4T es el mejor gobierno que hemos tenido después de Lázaro Cárdenas, lo cual pues es una total incongruencia. No lo estoy diciendo porque lo opine, lo estoy diciendo en los hechos. Hay que recordar que también tienen ya ellos su universidad, su proyecto de universidad pública, ¿no? Las famosas universidades Rosario Castellanos, que para mí no son más que universidades como las que quiso hacer Padres, ¿sí? En su momento, que las hizo ya están abandonadas, ¿no? Eso va a pasar, con condiciones precarias para quienes trabajen ahí. Y como acá es el STAUS y el STEUS son sindicatos independientes, y el de nosotros es un sindicato académico independiente, pues podemos opinar lo que nosotros vemos en los hechos. Y es lo que también en los hechos se ha visto de parte de la ciudadanía, que ni a López Obrador, ni a la ahora presidenta Sheinbaum le han gustado esas exhibiciones. Y ahora mienten sistemáticamente, solamente dicen, eso no es cierto, no voy a hablar de eso. Entonces, ni siquiera de manera inteligente para poder contestar o poder hacer una réplica de alguna acusación que se les dé. Entonces, ahorita prácticamente es un sistema de gobierno muy contradictorio, el federal y el estatal, donde en el discurso dicen apoyar a la educación superior y a toda la educación, ¿no? En todos los niveles, pero en los hechos sigue lo mismo. Los hospitales desmantelados, cosas tan a detalle, por ejemplo, en la salud, cuando se trataba con ciertos proveedores para prótesis, ¿verdad? Que eran las prótesis de primera calidad. Claro, pues obviamente de importación, porque en México no hacemos nada de eso, porque no se ha invertido en eso, ¿verdad? En poder ser autosuficientes tecnológicamente. Esas prótesis que antes, por ejemplo, mucha gente ocupa, que pues en el sistema del IMSS, que ahora es el bienestar, se mandaban pedir de, por ejemplo, Alemania, ¿no? Que eran las mejores, ahora se piden las genéricas, ¿no? Imagínate prótesis genéricas, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno de la 4T quiere lo más barato. Y si no, no hay. Desmantelan algo que para ellos es corrupto, que yo no digo que no sea corrupto, porque el PRI y el PAN son totalmente corruptos y lo han sido. Pero resulta que, ¿qué vas a poner en vez de, no? Nunca se ha dado una opción. Se han recortado recursos para los profesores y no han dado otra opción, no han dado una alternativa. Se recorta y se recorta porque hay corrupción. Y es el típico discurso. Entonces, hay un respaldo del gobierno hacia esta universidad, hacia las autoridades, por eso actúan como actúan, ya se habían armado previamente. Entonces, como dije desde un principio, esto prácticamente es una receta que la tenían bien elaborada y que simplemente la están ejecutando. Sí. Ahora, esto de los topes salariales que se supone que se iban a acabar con estos cuatreros, les digo cuatreros por 4T, ¿no? Ya si quedan en cualquier otro contexto, pues ya quizá no sea mera casualidad. Pero, mera coincidencia. Pero como se autodominan la 4T, entonces pues les podemos decir cuatreros, ¿no? Para todo ese movimiento. Pues cuando vino aquí a Hermosillo recientemente la presidenta Sheinbaum, pues dijo que ya no existían los topes salariales, ¿no? Pero curiosamente parece ser que ella no se entera de las noticias y no sé si le llevan un boletín de un mundo ficticio ahí sus colaboradores. Cada día un resumen de noticias falso, ¿no? De lo que está pasando en México, porque a todas las universidades públicas les están aplicando este tope salarial del 4%, que ella dice que ya no existe. O a lo mejor pensó en sus grupos, ¿no? Que se protegen entre ellos mismos porque para ellos no existe tampoco, o en los funcionarios cobrizos, ¿no? Que pues ya sabemos que ellos sí rompen el tope salarial y nadie se los cuestiona, ni la prensa, ni el gobierno. En cambio, los trabajadores sí somos ambiciosos porque queremos romper ese tope salarial, ¿no? Que ese 4% sabemos que está muy por debajo de la inflación real. Ya no digamos, es absurdo que estén pensando incluso en la inflación oficial, porque el sindicato dice que hemos perdido 40% de poder adquisitivo, ¿no? Pero eso es en términos de la inflación que reportan oficialmente, pero en la práctica, en el diario acontecer, sabemos que hemos perdido
fácil varios cientos por ciento, ¿no? Y baste comparar cuánto costaba, por ejemplo, un kilo de tomate en 1990 y cuánto cuesta hoy. Con cuánto llenábamos el tanque de gasolina en 1990, con cuánto tenemos que llenar hoy un tanque de gasolina. Y así nos podemos ir eso es la inflación real, que está muy por encima de ese 40%. El sindicato, los sindicatos, al asumir ese 40%, en realidad estamos pidiendo una recuperación salarial que en realidad no es una recuperación. O sea, es no estar tan ahogado, no seguir perdiendo tanto poder adquisitivo, pero de todas formas quedamos por debajo de la inflación real. Si nos dieran un aumento para compensar la inflación real, pues debería ser mucho más, ¿no? Entonces, ahora pensamos que tal vez no hay recursos, pero realmente no hay recursos. Claro que hay recursos. ¿Por qué viven la vida de privilegios que viven los políticos? ¿Por qué no se le cuestiona a los altos funcionarios de una universidad pública esos salarios que fuera de lo que está aprobado de la SEP se los aprueban con la complicidad del colegio universitario? Ahora, no hay recursos. Y entonces, ¿cuáles son las prioridades del gobierno con los recursos existentes? Porque escuchamos que está siendo extrañamente muy solidario el gobierno mexicano con el gobierno cubano, ¿no? Que cada rato le envían en barcos de ayuda humanitaria, entrecomillado, ¿no? Porque pensamos, ¿es ayuda para quién? ¿Para el gobierno o para la gente? Eh, pues muchos lo vemos como que en realidad es para ayudar a que ese gobierno, por alguna razón que no vemos del todo, pero que podemos más o menos dilucidar, pues no quieren que ese gobierno caiga por alguna razón, ¿no? Como que tal vez está tan ligado a los cuatreros que pues tienen que arriesgarse a tener una relación conflictiva con el gobierno de Estados Unidos con tal de ayudar a mantener a flote a ese gobierno dictatorial de Cuba, ¿no? En donde pues también pues se ha denunciado que esa ayuda humanitaria que se le manda a Cuba en realidad no llega a la población, no es beneficio para la población, ¿no? Que incluso parte de lo que se ha mandado envíos de combustible el gobierno cubano lo revende. Entonces, pues ahí hay cosas extrañas porque si nos vamos a los números, no lo agregamos aquí en las diapositivas, pero tenemos aquí la información a la mano, vean. Solamente de mayo a agosto de 2025 hay 51 envíos documentados en las aduanas mexicanas hacia Cuba por un valor que tomado a lo que estaba el dólar en ese momento de los viajes, serían 60,000 millones de pesos al tipo de cambio del momento, ¿no? Eso fue de mayo a agosto de 2025. 60,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le da el gobierno del estado de Sonora a la Universidad de Sonora de subsidio, según palabras del mismo gobernador? Unos 1,700 millones de pesos al año. Entonces, solamente en ese periodo se enviaron de mayo a agosto el equivalente a 60,000 millones de pesos. Entonces, eso nos hace pensar, eh, nos echan a la prensa encima, a los sindicalizados, que estamos exigiendo simplemente tener un salario que no pierda tanto poder adquisitivo, una vida digna para poder ejercer las funciones que se tienen ante la sociedad de forma digna. Cargan a la prensa como si los sindicalizados fueran simplemente gente muy ambiciosa que quisiera privilegios. Los privilegios las tiene la clase política y sus pandillas. Los privilegios los tienen los altos funcionarios que el mismo gobierno está solapando. También ahí habría que preguntarse por qué está solapando a los altos funcionarios el gobierno, ¿no? Tanto estatal como federal. Y entonces, al ver estos números de lo que se está yendo hacia el extranjero, en supuesta ayuda humanitaria, uno no puede, es imposible que uno no vea, ahí están los recursos. Le das 1,700 millones de dólares de apoyo estatal a una universidad pública y mandas estas
ingestas cantidades de 60,000 millones en un periodo nada más, ¿no? En un periodo de unos cuantos meses del año pasado. Esos envíos se siguen enviando. Hace unos días todavía se anunció que siguen. Entonces, eso a pesar de que pone en riesgo la relación del país con su principal socio comercial. Entonces, como que cosas extrañas están pasando, ¿no? Y aquí los cuatreros tienen muchas explicaciones que dar. Una posible explicación que me parece que tenemos que estar muy alerta, no solo los universitarios, sino toda la sociedad, es que hay que recordar que ese sistema de salud que Andrés Manuel López Obrador decía que iba a terminar como en Dinamarca, cuando terminara su sexenio, y todavía un año Así, antes, todavía un año antes de salir cínicamente lo afirmaba, ¿no? Que iba a terminar así el era sistema de mejor, salud dijo. mexicano. Sí. Resulta que ese sistema de salud ya sabemos que viene destruido desde antes, ¿no? Pero esperábamos que pues fuera diferente en el sexenio de el cuatrero mayor, pero resulta que no, siguieron por el mismo camino, las cosas no han cambiado, tal vez han empeorado. eh, y ese sistema de salud está destruido. También destruyeron el sistema de educación público en los primeros niveles. eh, no, los profesores de primaria, secundaria no tienen el poder adquisitivo que tenían antes y por lo tanto eso ha llevado a un deterioro de la educación pública porque pues lógicamente si al profesor le quitan un salario que le permita una vida digna, pues ya no puede dedicarse de la misma manera, ¿no? A un profesor que tenga un salario que le permita estar de tiempo completo dedicado a su función docente de vocación. Eh, entonces, eh, tenemos, tenemos tenemos que ser cuidadosos con eso, no nada más nosotros. Aquí no sé si cometí un error cuando dije de los 1,700 millones que le dan a la Unison de parte del Estado, son 1,700 millones de pesos, ¿no? Sí, sí. 700 millones de pesos, no sé si dije dólares o, o pesos, pero nada más para aclarar, 1,700 millones de pesos cuando en ese periodo que mencioné de envíos a Cuba fueron 60,000 millones de pesos. Entonces, ahí uno puede comparar, ¿hay o no recursos? ¿Es problema de recursos o no? Y entonces aquí es donde viene la alerta, no nada más para los universitarios, sino para la sociedad mexicana en general, para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque así como destruyeron el sistema de salud en México y como se fueron a destruir el sistema también de educación pública en los primeros niveles, ¿para qué? ¿Por qué lo hacen? Porque los políticos se asocian con los grandes empresarios o empresarios que luego son grandes empresarios porque se asocian con el gobierno o ellos mismos, ¿no? Hacen sus empresas, eh, porque ellos luego hacen negocio con eso. Se cae el sistema público de salud, bueno, vamos a hacer hospitales y el que pueda pagar, pues hacemos negocio con ellos, ¿no? Además, las aseguradoras prosperan porque como el Estado no provee ese servicio médico público, entonces quien pueda y lo necesite, pues va a tener que pagar a las aseguradoras por seguro de gastos médicos. Entonces salen negocios prósperos, ¿no? Al amparo de complicidad con el poder público. Es perverso porque es dañino para las mayorías, pero eso es lo que menos les importa a ellos, así como es perverso lo que hace aquí la burocracia cobriza y no les importa cómo están afectando la vida de los universitarios. Bien, la alerta está en el sentido de que así como destruyeron el sistema de salud pública y luego los niveles básicos de educación pública, ahora vienen por la educación pública universitaria. Y entonces, ¿qué están diciendo? Ese tope salarial es año con año, como consecuencia trae que está complicando que los docentes tengan una vida digna a partir del salario que reciben como docentes, como académicos. Y eso pasa, también lo podemos extrapolar al sindicato STEUS, ¿no? Ellos también, al deteriorarse su salario año con año, entonces cada vez van a poder tener una vida digna, menos digna, con ese salario, ¿y qué van a hacer?
pues entonces se van a tener que pensar, la gente se empieza, lo vimos, algunos compañeros que ya están siendo, pues tengo que buscarle en otra parte, ¿no? Porque si aquí la universidad ya no me permite ganar lo suficiente para una vida decorosa para mi familia, ¿qué hago? Pues tengo que buscarle por otra parte, ¿no? Y entonces la consecuencia va a ser que el docente ya no se va a dedicar tan de lleno eh, a la universidad, a los estudiantes, a los quehaceres propios de la academia, y entonces el nivel mismo va a ir hacia abajo, ¿no? Va a ir hacia abajo y eso lleva a un eventual deterioro, así como terminó el sistema público de salud, así, visualícenlo, puede terminar a futuro la Universidad Pública Mexicana y el gobierno lo está planteando en ese sentido, por eso está haciendo esto de los topes salariales. No es problema de falta de recursos. En las campañas electorales, ¿quién ha visto falta de recursos en las campañas electorales? Este despilfarro de recursos de envío de supuesta ayuda humanitaria a la dictadura cubana, ¿quién ve falta de recursos ahí? ¿Cuándo faltan los recursos? Entonces, hay que tener cuidado y hay que despertar, y esto va para la sociedad que critica a los profesores y a los trabajadores que defienden sus derechos con la huelga, que además nos quieren quitar este derecho, ¿no? A la mala. A la sociedad el mensaje es, si tú no eres oligarca, si tus hijos van a la universidad pública y quieres una universidad pública de calidad, pues ten cuidado cuando el gobierno te carga a criticar a los universitarios, porque al final de cuentas el ataque es para destruir esta educación pública gratuita. Y ellos quieren que esto sea destruido, así como se destruyó el sistema público de salud. Ahora, si alguien se enferma, ¿quién puede curarse o quién puede atenderse en un hospital privado? La mayoría de la población no lo puede hacer. Entonces después, si eres un ciudadano de a pie y tienes hijos, ya no van a poder ir a una universidad porque a menos que tengas dinero para una universidad privada, ¿no? Y una buena universidad privada. Entonces, para allá vamos, para allá nos está empujando este gobierno cuatrero que llamaba neoliberales a los anteriores, pero en realidad son ellos mismos. Aquí se cambian la camiseta, pero son los mismos. Cualquier corriente política apunta hacia donde mismo, los ponen ahí los que realmente los mandan, los que decían que primero los pobres son los mismos que hicieron a Germán Larrea, del Grupo México, casi 10 veces más rico en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esos mismos que decían que primero los pobres son los que tienen al CEO de BlackRock, Larry Fink, en Palacio Nacional, todo el sexenio lo estuvo ahí dándole órdenes a López Obrador y ahora lo tiene Claudia Sheinbaum. Por eso ahora Claudia Sheinbaum, supuesta ecologista, anda con eso de que el fracking a lo mejor ya no es tan malo, ¿no? Cuando lo condenaron. Ajá, cuando antes eso lo condenaban. Ahora los cuatreros son pro fracking. ¿Por qué? Porque Larry Fink les está ordenando por ahí. Entonces son títeres que llegan al gobierno, ellos nunca van a estar a favor de las mayorías. Se acercan, van ahí, engañan a la gente, así como anduvieron rogando el voto de los universitarios antes de llegar al poder, ¿no? Acuérdense que hacían esas redes universitarias para promover el voto entre los universitarios, lograron engañar más que nada porque la gente pues ve que estaban haciendo lo mal los anteriores y pues persiste ahí la ilusión del ciudadano de que puede haber algo mejor, pero hay que darse cuenta de que todo está dentro del mismo sistema. Aquí en México no hay disidencia política real entre los partidos. Simplemente van a ver si ya se están enfadando de este color, vamos a ponerle otro para que crean que va a ser algo distinto, pero luego baste ver quiénes están ahí en el partido oficial, ¿no? Incluyendo el gobernador Durazo, ¿no? Que viene del PRI, viene del PAN. Son lo mismo. Entonces, como ciudadanos debemos tener claro que son ellos contra nosotros. Ellos quieren destruir todo lo público en beneficio de sus jefes oligarcas y sus jefes que están incluso fuera del país. Entonces, hay que tener cuidado, estas luchas de los universitarios no es por ambición, es simplemente por no ir
teniendo un salario tan indigno que al final de cuentas va a hacer que cada vez menos gente se dedique eh, a las funciones sustanciales que debería de tener un académico en una universidad. Entonces eso va a llevar a colapsar la calidad de la universidad, pero eso es lo que quieren ellos. Entonces eso es lo que no hay que dejarlos que se concrete. Entonces esta lucha debe ser la lucha también de la sociedad, del ciudadano de a pie, que tiene hijos y que va a tener después las generaciones futuras, que si se destruye este sistema educativo público, como destruyeron anteriormente el sistema de salud pública, entonces no todos van a poder enviar a sus hijos a ser profesionistas a la universidad y menos a una universidad pública de calidad, ¿no? Entonces eso lo quieren destruir y lo quiere destruir el gobierno a todos los niveles, porque esa es la instrucción que tienen, ellos simplemente son títeres que obedecen. Entonces, por ahí la sociedad también tiene que estar consciente cada vez, porque veo en las redes que sin sustento se ponen, siempre critican curiosamente al trabajador que lucha por sus derechos, que tiene el valor de luchar por sus derechos, pero nunca critican a las autoridades, nunca critican los privilegios de los altos funcionarios, no critican los privilegios de la clase política. Entonces, por ahí va la atención que hay que tener, ¿no? Y vean las contradicciones simples del gobierno. Mencionamos solamente este ejemplo de este despilfarro de dinero hacia Cuba, muy humanitarios, cuando sabemos todo lo que está pasando en México, ¿no? Y que parece que no les importa. Y ese despilfarro, y por otra parte, esto costaría mucho menos resolver estos conflictos, no nada más en la Universidad de Sonora, sino en otras universidades y en otros centros de trabajo, ¿no? Sí, y luego pues es muy contradictorio esto que pones de ilustración aquí en esta ilustración lo dice todo. Pues. Sabemos nosotros que los jefes de los presidentes, vamos a poner el ejemplo de Argentina. Argentina ahorita es el ejemplo típico de lo que quiere el sionismo, porque BlackRock representa el sionismo, ¿no? En el mundo. Eso es lo que quiere, porque hasta hace poco se acaba de estar una iniciativa, o no sé si ya se promulgó, de parte del presidente de Milei, el libertario que decía, porque ahora hasta el agua se va a privatizar en Argentina. Eso es lo que quiere BlackRock. O sea, Larry Fink y todos sus secuaces y todas las empresas derivadas de lo que es BlackRock es lo que quieren. Entonces, en México es lo que quieren hacer. Por eso estorba esto de los sindicatos, estorba lo de las luchas sociales, estorba el empleado que es crítico, ¿verdad? Entonces, por eso la orden hacia el gobierno es desmantelar el sistema de salud, porque si tienes gente enferma que deba pagar, y despilfarrar el sistema de educación, que es público, para que lo hagas privado. Y el que quiere educación de calidad, que pague. Y el que no puede, pues no importa, que se le dé esta educación de simulación a la cual quieren llegar. Porque aparte, hay que decir de que pues el nivel educativo se ha estado deteriorando año con año. Cada vez los estudiantes llegan con un menor nivel académico y eso le conviene al sistema que prácticamente obedece, es un sistema de gobierno que obedece a los empresarios. Carlos Slim también, aparte de Germán Larrea, se le han dado más concesiones ahora y ahora controla casi el 70% de la energía en el país. Entonces, yo no entiendo eso de que ya no es un gobierno neoliberal, este gobierno de la transformación de cuarta. Decían que se iba a acabar el nepotismo. Ahí están los hijos de López Obrador metidos hasta las chanclas, como dicen ahí en el gobierno. ¿Sí? El Andy López Beltrán despilfarrando, el otro hijo de López Obrador allá haciendo sus despilfarros, ya los ven en tiendas así, o sea, igualito que el séquito de Peña Nieto, pues. Pero esto está peor porque ahora son los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en el estado, pues sabemos que algunos esbirros están haciendo lo mismo, o sea, nepotismo descarado, pues poniendo a toda su familia en cargos públicos, o sea, y son los que todavía se atreven a decir y a expresar que somos ambiciosos, los maestros sindicalizados, porque no tenemos llenadera, dicen. Entonces, ¿dónde está el despilfarro, no? Entonces, como a México no se ha convertido ahorita en un sistema
que quiere el sionismo, como Argentina está ahorita. Por eso cuando Milei iba a quedar en el poder, dijo a través de su discurso libertario, ¿no? Que de libertario no tiene nada, son más esclavos que nada Larry Fink. Prácticamente pues están ahí sin ministerios o secretarías porque las desapareció todas, pues no les convienen. Entonces eso es lo que quieren. México, Estados Unidos sabemos que quiere que México sea el patio trasero y lo siga siendo, pues. O sea, y como ahorita este tipo de situaciones de la presidenta Sheinbaum de mandar ayuda humanitaria, pues no se entiende, porque esto es antisionista. Entonces no se entiende y qué interés tan poderoso hay en el gobierno de Cuba, como bien dices. Entonces se está contradiciendo, ¿no? Por un lado tienes a Larry Fink aquí diciéndote qué debas hacer en el Palacio Nacional. ¿Por qué cuando ganó Sheinbaum o ganó López Obrador, por qué no se entrevistaron en Palacio Nacional, ¿verdad? En su casa ahora, ¿verdad? Para que sea emblemático el gobierno del Palacio Nacional. ¿Por qué no invitaron a los representantes de los maestros? ¿Por qué no invitaron a los representantes de los movimientos sociales? A los representantes aquí en Sonora de todos esos grupos que se les está quitando el agua, ¿verdad? Para hacer construcción de presas, etcétera. ¿Por qué no se entrevistaron con todos ellos? ¿Por qué tuvo que meter a Larry Fink? Metieron a los empresarios que antes eran del priismo. ¿Por qué metieron a ese Ricardo Salinas Pliego, que nada más ahorita que se peleó, entonces sí es el máximo opositor de la 4T? ¿Por qué los invitaron a ellos? O sea, eso mucha gente no lo quiso ver. ¿Por qué? Porque han sabido hacerlo. Esos programitas sociales le han callado la boca hasta el más acérrimo crítico del neoliberalismo. Y ese es el problema, pues entonces, como nosotros no somos clientes de la 4T, como muchos otros, ¿no? Ya están los de la CNT, los de la CENTE con C, ¿verdad? Que están luchando también por sus derechos, porque son mentiras de los aumentos que luego dicen que dan, y porque pues obviamente ven el deterioro palpable de la educación. Entonces, a ellos no se acerca Claudia Sheinbaum, no les abre el Palacio Nacional, atrinchera el Palacio Nacional como lo hacía Peña Nieto. Entonces, si la gente no se da cuenta de eso, estamos perdidos, porque como bien dices, hay gente que no es oligarca, que no tiene medios de producción y piensa como capitalista, porque está en contra de las luchas sociales sindicales, ¿verdad? De los gremios, que somos trabajadores y que dependemos de un salario. Recuerden al público que no es universitario, y al universitario también, los grandes derechos que se han ganado, es más, incluso el derecho a huelga, no se han ganado porque los empresarios un día dijeron, vamos a darle derechos a los trabajadores. Se ganaron con la lucha, y era hasta lucha armada, ¿no? La Revolución Mexicana no salió de parte, pues obviamente, de los oligarcas de ese tiempo, de los mineros, grandes mineros que tenía aquí Porfirio Díaz, no surgieron de ahí. Entonces, muchas luchas sociales surgen de los trabajadores. Y entonces el sistema ha sido muy eficiente, muy eficaz incluso, en cómo adoctrinar a la gente para que piense que con este gobierno ahora se ve un gobierno social, tendiente a la ayuda social. Esto es teatro también. Y hay un negocio ahí, hay un negocio porque no se entiende ese interés hacia la ayuda a Cuba. Sí. No es que no se deba mandar ayuda humanitaria, primero cubre las necesidades en tu país de pobreza extrema que todavía existen. Están diciendo que porque dan un apoyito, porque dan una ayudita, porque dan una dádiva, ya se acabó la pobreza, está diciendo este gobierno de cuarta. Y el problema es que mucha gente les cree. No dicen para quién, no dicen para quién se les acabó, ¿no? Sí, porque los cuatreros mayores sí están muy prósperos, ¿no? Ellos que, aunque curiosamente no se atienden en el sistema de salud que presumen, se atienden en la clínica Mayo, ¿no? Muy bien, pues vamos a despedirnos de momento por hoy, pero vamos a estar haciendo programas para darle seguimiento a la situación de la Universidad de Sonora, que en estos momentos pues sigue en la huelga del STAUS. Y también hay que tener presente de lo que mencionaste, Víctor, también una de las muchas cosas interesantes que mencionaste, que estas luchas por los derechos no siempre se han hecho dentro de la legalidad,
para la gente que se preocupa, es que archivaron el expediente. Es que cuando estás contra el Estado, contra injusticias del Estado, lógicamente, ¿quién hace las leyes? ¿Quién define lo que es legal? El Estado, ¿no? Pero las luchas sociales, los avances, pues se han tenido que hacer normalmente en la ilegalidad en ese momento, ¿no? Porque las leyes siempre son para tener control. Entonces no hay que preocuparnos. Las leyes, hay que tener presente que si queremos luchar por los derechos, no siempre van a estar dentro de la legalidad, pero también hay que tener presente que esté dentro de la legalidad no significa que sea correcto, ni al revés, algo que esté como ilegal no significa que sea incorrecto, porque las leyes los hacen los que tienen el control y lógicamente es para mantener más a raya a las mayorías, ¿no? Y recuerden siempre que el Estado es tu enemigo para el ciudadano de a pie. Y los políticos, por más que vayan ahí a estrecharte la mano en la campaña, cuando andan pidiendo el voto, eh, recuerda siempre lo que son. Ellos representan a ciertos grupos de poder económicos que no tienen nada que ver con el ciudadano de a pie. Y las instrucciones las siguen de ellos. Y esos mismos grupos son los que deciden quiénes van a estar ahí gobernando, no nosotros. A nosotros simplemente nos dicen un menú, a ver, A, B o C. Pero ese A, B y C que nos dan como opción, ellos eligieron. Y además ya enfocaron y prepararon todo para prácticamente que gane el que ellos quieren, ¿no? Pues no sé si un último comentario, Víctor, para despedir el programa y esperamos No, que adelante. les agradecemos la difusión, ¿no? Les agradecemos que compartan este programa y si tienen alguna situación particular que les gustaría compartir aquí con nosotros, son bienvenidos, ¿no? Aquí aparece el correo de contacto, en este correo nos pueden contactar y con todo gusto aquí podemos recibir cualquier participación, ¿no? Bueno, pues nos despedimos por ahora. Hasta la próxima de El Ulular del Búho.